Tanto en esa época como en la actualidad, resguardar la carga de la tripulación, de los estibadores y de todos aquellos que querían transportarla y obtener alguna ganancia es un aspecto importante del negocio. Los chinos utilizaban vasijas de cerámica en las que introducían vasijas de cerámica más pequeñas para protegerlas del clima y del robo. En el siglo XIX e incluso antes, los navegantes occidentales recurrieron a la fabricación de barriles y toneles con la misma finalidad, proteger la carga del clima y del robo. Pero estas medidas eran insuficientes. Puede que la labor de carga fuese una tarea de fuerza, pero había que saber hacerla. Para los comerciantes era mejor perder algo en manos de los estibadores que debido a la fuerza del mar. Si se carga una embarcación de manera incorrecta, es probable que ocurra un accidente. Puede ponerse en riesgo la estabilidad o el exceso de carga puede hacer que se hunda cuando el agua llegue a cubierta. Hay que tener en cuenta muchos factores al cargar un buque. En los puertos, los capitanes confiaban en el almacenaje de las mercancías a los experimentados pobladores, tarea que incluía disponerlas y atarlas adecuadamente. Pero durante las travesías, la carga de víveres frescos recaía en la tripulación. Afortunadamente, el buque en sí mismo era una maquinaria de zona de carga. Este buque fue construido en 1841. Es un barco ballenero. Se trata de un buque con aparejo de cruz, un barco que tiene mástiles muy altos y travesaños y perchas giratorias horizontales. Estas últimas actúan como grúas. Son una especie de grúa que se encuentra en el barco desde su construcción y que facilitan la tarea a los marineros porque de esos miradores pueden centrarse en una carga, ubicarla y tomarla en lugar de tener que trasladarla ellos mismos. Los marineros usaban enormes redes de carga elaboradas con sogas para embarcar todo tipo de mercancías en los buques, pero un objeto en particular contenía la mayor parte de la carga, el modesto barril. En el siglo XIX fue el equivalente del contenedor metálico de hoy. El barril se utilizaba como contenedor de diferentes productos. Podía contener vino, agua, whisky, todo aquello que generalmente pensamos puede transportarse en barriles. Pero también podía contener clavos, manzanas, porcelana protegida con acerrín, juguetes, repuestos para barriles, velas de barcos, casi todo. La razón por la que se le consideraba tan útil antes de aparecer los montacargas era que podía rodarse con ambas manos, con una sola, con un dedo, manipularse fácilmente. Podía voltearse con facilidad, es posible balancearlo tan fuerte que casi logra mantenerse sobre su borde. Además puede girar sobre sí mismo, así que es un objeto perfecto. Se utilizó en el siglo XIX, pero es un objeto que se remonta a la época de los egipcios. Gracias a su forma, el barril era una herramienta en sí mismo, mitad rueda, mitad palanca. Pero por más perfecto que fuese, dependía de los fuertes brazos y espaldas de los marineros para llegar al barco. Pero a comienzos del siglo XIX, la potencia del vapor comenzaba a cambiarlo todo. La utilización del vapor en los mecanismos de carga cambió las cosas en gran medida. De un momento a otro ya no se necesitaban 7 hombres para alar una soga y mover una carga. Una caldera y un motor a vapor podían hacerlo más rápido y a menor costo. Pero el vapor era mucho más que un catalizador de la velocidad. Durante más de un siglo, los obreros debieron enfrentar el desafío de la mecanización y el derecho a organizarse. La confrontación desembocó en uno de los días más sangrientos en los almacenes. El 5 de julio de 1934, cerca de los muelles de San Francisco, la policía disparó contra huelguistas que lanzaban ladrillos. 2 hombres murieron y alrededor de 80 resultaron heridos durante lo que luego se denominaría como el Jueves Sangriento. Las protestas públicas ante tal brutalidad fortaleció la causa de los trabajadores. Ya en los años 50, los estibadores se habían impuesto y su sindicato se había convertido en uno de los más sólidos del país. Los trabajadores de los muelles se convirtieron en el emblema del movimiento obrero estadounidense. En los años 50, los estibadores trabajaban en grupos de 8 hombres a los cuales se les asignaba una bodega. Los estibadores que embalaban las mercancías tenían que trabajar en equipo para colocarlas en el barco de manera segura y eficaz a fin de que se mantuvieran estables durante la travesía. Además, trabajaban cuidadosa y eficientemente en la descarga de las mercancías para que ni ellos ni la carga sufrieran daños. Todo este trabajo en equipo en las bodegas se realizaba en medio de un gran ambiente de camaradería, de ingenio y creatividad. Si bien trabajaban de manera muy coordinada, el equipo debía permanecer alerta.
La labor en una bodega de carga podía ser muy peligrosa. Al descargar las mercancías, su estado dependía de las habilidades de las personas que las habían depositado en el buque en algún lugar del mundo. Debido a que las olas ocasionan que los barcos suban a una altura de 3, 5 o 8 metros, la embarcación se balancea enormemente y las mercancías pueden correrse si no están bien distribuidas, y al intentar descargarlas puede ocurrir algún accidente. Pero la utilización de los contenedores desde finales de los 70 constituyó una revolución y generó el resurgimiento de la antigua rivalidad entre el hombre y la máquina. El cierre de los consignatarios del occidente de Estados Unidos generó pérdidas en la economía de ese país, calculadas en 1.000 o 2.000 millones de dólares diarios. La causa del conflicto fue la antigua controversia de pérdida de empleos debido a la mecanización, pero el uso de contenedores ciertamente es ventajoso. Esto cambió muchas cosas, realmente aceleró la tarea. Anteriormente los buques permanecían días o semanas en los puertos y ahora permanecen solo unas horas. Los barcos pueden realizar una travesía de 2 semanas y cargar o descargar mercancías en tan solo 15 minutos, reduciéndose así los costos. Hoy en día muchos temen que esa reducción de costos vaya en detrimento de la seguridad. Solo 3% de los contenedores que ingresan en Estados Unidos son inspeccionados, por lo cual muchos legisladores se preguntan qué tipo de mercancías llegan a los puertos. Por ello, el Congreso está tratando de destinar más de $1.000 millones para escáneres de cargas y protección adicional para los puertos. Sus detractores arguyen que esto no será suficiente para garantizar la seguridad, pero tratándose de esta suma algo sí es seguro. Las zonas de carga deberán seguir funcionando debido a que se han convertido en un elemento indispensable de la economía mundial.